7:46, estamos en vivo, es la hora del este en los Estados Unidos, 8:46 para todas las personas que nos siguen desde Venezuela. Ahora sí, comenzamos con nuestro segmento de entrevistas. Tengo hoy el gusto de conversar con el internacionalista Eduardo Gamarra. Él es profesor de Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Florida. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Sí, quisiera que comenzáramos por analizar lo que fueron estas proyecciones de intención de votos que se compartieron a través de encuestas donde hablaban de una contienda bastante cerrada versus los resultados electorales del día de ayer. Bueno, creo que hay un problema de interpretación, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando uno ve los resultados y ve particularmente estado por estado en los estados bisagra, uno ve la cercanía del voto, uno ve que las encuestas no se equivocaron. La mayoría de las encuestas serias nos daban margen de error. Generalmente en esas encuestas, margen de error del 3-4%, en algunas inclusive márgenes de error algo más amplios. En contiendas tan cercanas, las encuestas simplemente pueden llegar a ese nivel de precisión. Y creo que hoy mucha gente va a estar enojado con los encuestadores, pero en general no se equivocaron. Y en general creo que pues esto nos decía, ¿no? Y especialmente ustedes vieron el día antes de la elección, que era un empate a nivel nacional y en todos los estados. Más precisión que eso es muy difícil en una contienda tan cercana. Ahora, el hecho es que los conteos que tenemos son conteos de votos electorales, ¿no? Son los electores en cada estado, y como tenemos un sistema donde el ganador se lleva todos los votos, no es proporcional. O sea, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, ¿no? No es que Kamala Harris se lleve el 48% de los votantes, ¿no? Las encuestas estaban bien, pero el sistema hace que parezca una goleada, ¿no? El país sigue extraordinariamente dividido. O sea, no estamos más cercanos de una mayoría absoluta que hace 2 días. ¿Qué marcó la diferencia para que Donald Trump se convirtiera en el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos? Sí, mire, como estamos hablando de márgenes, ¿no? Puede ser cualquier combinación de situaciones. Y ya lo habíamos señalado la semana pasada en nuestra encuesta a latinos, que los hombres latinos estaban identificándose con Donald Trump, ¿no? Y puede ser muy bien que la gran conclusión de esta encuesta, perdón, de esta elección sea que los que le dieron la victoria a Donald Trump fueron los hombres latinos y los afroamericanos, también hombres, ¿no? Pequeños márgenes, pero hablemos en términos de números. Estamos hablando de una buena cantidad de gente que históricamente votaban demócrata, ¿no? Pero en el caso de hoy, quizás es un estudio algo más profundo, ¿no? Tratar de entender por qué, por ejemplo, el hombre afroamericano votó por Donald Trump. ¿Por qué el latino votó por Donald Trump? A pesar de lo que se intentó, ¿no? Proyectar que Donald Trump era un hombre racista, que la campaña era racista, de los insultos a los puertorriqueños, etcétera. A pesar de todo eso, ¿no? 20% de los afroamericanos votó por Donald Trump. Y no tenemos todavía la cifra de hombres hispanos, pero es un número similar, quizás mayor todavía. Hay dos temas de mucho interés para quienes residimos en este país, uno relacionado con la economía y otro con las políticas migratorias. Si le parece, me gustaría que empezáramos hablando sobre cuál considera usted que fueron las ofertas que hizo Donald Trump durante la campaña en materia de economía que hizo que conectara con el electorado en este país. Sí, mire, yo le voy a hacer una observación general, ¿no? Y se lo hago como profesor universitario, ¿ok? La señora Harris llevó adelante una campaña más que nada orientada a gente como yo, ¿no? Orientada a gente que está acostumbrada
a debates en centros universitarios donde uno habla de cifras y donde uno habla de cuestiones algo abstractas, ¿no? eh, las cifras que daba el gobierno, que son ciertas, o sea, la economía hoy en los Estados Unidos sigue siendo la mejor economía del mundo, ¿no? Eso no es una mentira. El problema es que esas cifras, que las maneja el Fondo Monetario, las maneja el Banco Mundial, las manejan los bancos centrales, eso no se refleja en la realidad cotidiana del votante que no tiene la oportunidad de discutir en el Faculty Club con nosotros, ¿no? Abstracciones, Sí. sino es el que va al mercado, el que se ha visto afectado más no por la macroeconomía, sino por la microeconomía. Y esa ha sido una realidad desde el principio. Lo que ganó ayer, anoche, esta mañana, lo que ganó fue precisamente el tema económico, más que cualquier otro tema. La gente siente Trump, ¿no? Quizás la promesa que le va a ser la más difícil de cumplir es precisamente bajar esos precios. Es que esos precios de las viviendas, por ejemplo, ¿no? Acá en la Florida lo sabemos. Eso no depende del presidente Biden ni va a depender del presidente Trump. El precio de la comida, de los comestibles, etcétera, tampoco depende directamente de eso, sino depende del mercado y depende de la producción. Y el costo de la gasolina también depende de un mercado de futuros, ¿no? No, el presidente en este país no se regulan los precios. Entonces, eso es, no se controlan los precios como precisamente lo hacen en países socialistas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que uno tiene que entender y ojalá por el bien de este país, que las promesas, ¿no? De bajar el tema del costo de la vivienda, el tema del costo de todos estos precios al consumidor, sean una realidad difícil de cumplir, en mi opinión. Me gustaría que habláramos un poco del tema migratorio que, como usted señalaba, ha generado tanta susceptibilidad e incluso algunos lo calificaron de un mensaje anti-inmigrante. En su discurso de la victoria, Donald Trump ha dicho que va a arreglar las fronteras, que va a cerrar las fronteras y que va a apelar a una ley marcial para detener a las personas que están de manera irregular en este país y proceder a esa deportación masiva que ha anunciado. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo se interpretan estos mensajes que ha dado Donald Trump. Bueno, mire, como hispanos que somos, ¿no? Y particularmente para ustedes como venezolanos, creo que debe ser un momento de reflexión y también de preocupación, ¿no? Hay muchos venezolanos, muchos hispanos, que no han resuelto su situación migratoria y que están en un limbo legal muy complejo. Eh, el presidente electo Trump ha prometido una deportación masiva, ha prometido redadas masivas también, y eso en nuestras encuestas, y lo hemos documentado durante ya 4 encuestas en el último año, tiene un apoyo extraordinario del liderazgo de la comunidad venezolana y de la comunidad cubana y de la comunidad colombiana, ¿no? Es como que los que hemos arreglado nuestra situación migratoria ya estamos satisfechos y los que llegan ahora no van a tener los beneficios, e inclusive los que tienen el beneficio de TPS y parol, ¿no? Que no son considerados legales, ¿ok? Eso es lo que hay que entender. Probablemente no se renovará TPS, probablemente el parol cesará y esa masa de gente tendrá que buscar alternativas. Y en ese sentido, entonces, por eso le digo que creo que es un momento importante que llama a la reflexión, porque yo creo que tenemos que prepararnos, si esa es la promesa, que fue la promesa principal de la campaña, más allá de que va a estabilizar los precios, etcétera, si es que él va a cumplir la promesa que se la ha hecho a muchísima gente y muchísimos, incluyendo latinos, ¿no? Han tomado su palabra.
Entonces, tenemos que estar preparados para ver a muchísima gente venezolana, colombiana, cubana, ¿no? Deportada de manera masiva. Y eso, pues obviamente, veremos si puede implementarlo, porque va a tener que lograr que Díaz-Canel acepte a los deportados, que Maduro acepte a los deportados, y por supuesto la situación con México también llega pues a tener unos matices interesantes. Pero por eso le digo, creo que es un momento importante de reflexión. Hemos votado por eso, ¿no? Lo digo en términos plurales, Sí. y ahora las consecuencias las veremos, ¿no? Veremos hasta qué punto estamos dispuestos, ¿no? Hasta qué punto vamos a estar satisfechos cuando nuestros parientes, nuestros amigos, formen parte de esas redadas, ¿no? Más allá de los, entre comillas, criminales que se deportarán. Claro, porque veo comentarios diciendo, me siento tan feliz de que Donald Trump haya ganado y que se establezcan controles en la frontera. Y es que creo que nadie pone en duda la necesidad de establecer esos controles en la frontera para poder tener seguridad en esta casa que es Estados Unidos. Pero en el caso, por ejemplo, de quienes recibieron el beneficio del parol humanitario, lo hicieron de manera organizada, planificada, bajo la figura de un patrocinante, han tenido un permiso de trabajo para establecerse en este país. Es decir, han seguido las normas, las instrucciones, las reglas que dictó el gobierno de Biden en su momento. Ahora, pues, todos ellos quedan en el limbo. Bueno, esa ha sido la promesa y acuérdese que no han sido solo venezolanos, también han sido Claro, 4 haitianos. nacionalidades, por supuesto. Y los haitianos, o sea, quizás se convirtió en el caso emblemático Ujú. en Springfield, ¿no? Sí, correcto. Donde tanto el presidente electo como el vicepresidente electo, ¿no? Contaron una mentira respecto a los haitianos, pero también definieron que ellos no consideran que el TPS y el parol humanitario sean, que solo porque tienen eso, sean legales en el país. Entonces, como hoy de alguna manera estamos ilegalizando a una masa muy grande de gente, creo que tenemos que prepararnos también para aceptar el hecho de que esa gente es pasible a deportación. Gracias por todas estas observaciones. Me gustaría pasar a otra materia que tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos. Hemos visto las reacciones, muchos mandatarios del mundo felicitando al actual presidente Donald Trump. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Por ejemplo, genera tensión lo que podría pasar en esta invasión de Rusia a Ucrania, lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que ha adelantado Donald Trump en materia de política exterior. Bueno, en cuanto a Ucrania, sabemos perfectamente bien que ha habido particularmente dentro del Partido Republicano, de ese 50% del país, ha habido un rechazo profundo a el financiamiento de Ucrania, y ha habido una promesa de parar ese financiamiento, ¿no? Con el control de ambas cámaras, si es que se da, todavía no sabemos lo de la Cámara Baja, pero si es que se da el control de ambas cámaras, probablemente cesará el financiamiento a Ucrania. También el presidente electo prometió resolver el problema de Ucrania-Rusia antes de ser juramentado. ¿Qué quiere decir eso? Pues él acepta la propuesta de Putin de quedarse, o sea, que Rusia se quede con Crimea y los territorios ya tomados, crear una zona neutral en el resto de Ucrania, ¿no? Y de esa manera, básicamente, prometerle a Rusia que ningún otro país será parte de la OTAN. Y eso significa mucho para Europa, ¿no? Es notorio que hace una hora el presidente Macron ya le escribió al presidente electo Trump diciéndole, ¿no? Espero trabajar con usted como lo hicimos, ¿no? En los 4 años que fue gobierno. Ya, por supuesto, es una realidad. Europa se tiene que acomodar a esta nueva realidad y veremos, porque yo creo que la gran preocupación en Europa era la elección de Donald Trump por el tema de Ucrania. Creo que en el contexto actual,
Europa se va a tener que acomodar a esta nueva realidad. ¿Cuál es esa Ahora, nueva realidad? ujú, No, no, no lo sé. el Ujú. hecho de que Rusia, por ejemplo, logre su objetivo, a pesar de tantas muertes, tantas personas inocentes que fallecieron, han fallecido y lo siguen haciendo, no refuerza su poder ante el mundo. El poder de Rusia, de Correcto. Putin. Sí, sí. Claro, por supuesto, y no nos olvidemos la presencia que tiene en Venezuela, que tiene en América Latina. No nos olvidemos que Rusia inclusive tiene relaciones muy complejas con presidentes que no son del nada, o sea, eh, no caen bien particularmente en nuestra comunidad acá. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante ver esta nueva era, ¿no? Con un Trump aislacionista, porque estamos hablando de aislacionismo, ¿no? De rechazar cualquier injerencia norteamericana militar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y hay una salvedad muy importante, ¿no? Que es decir, no vamos a intervenir en ningún lugar del mundo salvo Israel, ¿ok? Israel es aliado incondicional de Estados Unidos y Estados Unidos no hará nada, ¿no? Que sea diferente de lo que ha venido haciendo Joe Biden. Inclusive yo diría que la relación personal entre Netanyahu y el presidente electo es muy fuerte y entonces no vamos a esperar, contrario a las promesas que le hizo el presidente de Trump a la comunidad árabe en Michigan, no va a haber acá ningún acercamiento hacia Palestina o hacia una opción, por ejemplo, de un Estado palestino. Entonces, ahí yo creo que lo que se va a fortalecer mucho es la relación con Israel. Israel va a tener básicamente carta blanca para terminar con Hamas, ¿no? Y también el enfrentamiento con Irán, ¿no? Eso es, yo creo que es una constante en la política exterior norteamericana, independientemente de quién sea presidente. En el caso específico de las relaciones con Venezuela, ¿cuál pudiese ser, digamos, la posición de Trump frente a lo que ha ocurrido tras los resultados electorales en nuestro país? Bueno, aprovecho para invitarles a un seminario que vamos a tener sobre ese mismo tema el 20 de noviembre, sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Pero sí, va a ser muy interesante porque, eh, por ejemplo, es muy eh, interesante observar que el presidente electo aún no ha hecho una declaración sobre el 28 de julio, ¿no? En ningún momento en la campaña hemos visto declaración alguna condenando los resultados o la falta de aceptación de los resultados. No ha habido una condena directa a Maduro y más bien ha habido un silencio que hace mucho ruido, ¿no? Eh, eh, pero entonces, en ese contexto, ¿cuál será la política hacia Venezuela? Yo creo que lo que podemos entender es que este es un presidente que no actúa con abstracciones, que vamos a promover la democracia, etcétera, etcétera, ni tampoco defiende el multilateralismo, ¿no? Acuérdense que gran parte de la campaña del presidente Trump ha sido en contra de lo que ellos denominan el globalismo, ¿no? La globalización, que ellos temen mucho, ¿no? A ese gobierno mundial, ¿no? Donde entreguemos nuestra soberanía a Naciones Unidas o a cualquier organización multilateral. El multilateralismo, yo creo que en los próximos 4 años estará en retroceso y volveremos a un presidente que va a actuar de manera unilateral. Entonces, podemos esperar, yo creo, sanciones, la recomposición de sanciones duras, la máxima presión hacia Venezuela, probablemente hacia Cuba y probablemente hacia Nicaragua en la región. Pero más allá de eso, ¿no? O sea, vamos a tener deportaciones masivas, ¿no? Pensando que Nicolás Maduro va a aceptar esas deportaciones masivas, por una parte,
Y segundo, la reimposición de sanciones, sobre todo al sector petrolero. Eh, Esa ha sido gran parte de la promesa y yo creo que es lo que la comunidad venezolana acá también espera. Ya para cerrar, si hablamos de tres fortalezas que tiene en este momento Donald Trump para lograr esos cambios que la gente espera de él y que por eso apostó a la propuesta de Donald Trump, ¿cuáles serían? Bueno, primero, Donald Trump es Donald Trump, ¿no? La gente eh, que votó por él confía en él. Tiene una fortaleza personal impresionante, ¿no? Que es parte de un culto a la personalidad y la gente confía en él en ese sentido, ¿no? Segundo, tiene una fortaleza institucional hoy, que no la tenía Biden y que tampoco la tuvo él en el primer gobierno. Él tiene el poder judicial, es básicamente suyo para hacer una cantidad de cambios. Él tiene el Senado y si logra tener el control de la Cámara Baja, entonces será el presidente con mayor poder eh, en la historia reciente. Entonces, esos son dos factores extraordinariamente importantes. Y yo creo que tercero, que es lo que mucha gente no entiende, es que Donald Trump estará heredando una muy buena economía. Y como ha venido sucediendo en muchísimos, o sea, por ejemplo, Bill Clinton se benefició de la economía que la rescató, que la creó el Partido Republicano en los años 80, ¿no? De la misma manera que Donald Trump se benefició de una muy buena economía que le dejó Barack Obama. De la misma manera, Donald Trump hereda una economía saneada sobre la cual puede construir y puede llegar a tener algún impacto, ¿no? Bueno, ojalá, ¿no? Eh, Me temo, y este es, sé que me pidió tres cosas buenas, ¿no? Pero, pero me Sí. temo, ¿no? Que ojalá el presidente no imponga aranceles como los ha prometido, porque eso, para mí eso es lo que hacen los países de la órbita socialista, no los países de la órbita capitalista, ¿no? Y me preocupa mucho la política de sanciones, particularmente en una economía saneada como la que está heredando. Profesor, gracias por estar con nosotros explicando su punto de vista, presentándonos su análisis sobre los desafíos que vienen ahora para el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Buen día para usted, será hasta la próxima. Un placer como siempre. Gracias. Era el profesor Eduardo Gamarra, internacionalista, explicándonos cuáles son los puntos más importantes que él considera están en el tapete una vez que ha sido electo como presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump. Hacemos una breve pausa comercial, quédese allí conectado con nuestra señal. Al regreso seguiremos profundizando en este tema que es noticia en Estados Unidos y el resto del mundo. Ya volvemos.